Buenas noches a todos ustedes, esperando primero que nada que todos se encuentren bien, ¿cierto?, junto a sus familias. Quisiera dar las gracias primero que nada por unirse a este streaming, ¿cierto?, especial debido a la pandemia que estamos teniendo, y en especial también al doctor Andrés Rosa por su buena voluntad, primero que nada, de haber cambiado su fecha de charla, ya la adelantamos, y en relación a eso, ¿cierto?, primero que nada, el darle una bienvenida y una cálida bienvenida a nuestro auspiciador también, Cosmefarma, que nos ha apoyado en todo momento. As we move across the suburbs, streetlights point their fingers to the east. The bump against the wall, looking for the tiniest hole. I'm getting out. I'm getting out, 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 out. La charla de hoy día ya se titula Fundamentos formológicos de infiltración anestésica de nervios pericraneales en dolor orofacial. El doctor Andrés Rosa es cirujano dentista egresado de la Universidad de Chile, magíster en educación en ciencias de la salud también de la Universidad de Chile, es instructor de anatomía en Instituto de Investigación en Ciencias Ontológicas también de la Universidad de Chile, y está haciendo, ¿cierto?, su residencia en cirugía maxilofacial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, doctor, por la presentación. La verdad es que primero quería agradecerle a la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares por permitirme ser miembro activo de esta sociedad. Ustedes saben que yo no soy especialista en TTM, sin embargo, pienso que tengo algunas cosas que aportar. Yo he podido trabajar en intervencionismo en dolor, así que ojalá esto les sirve. Yo les quiero contar un poco de cómo me he formado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el equipo de anatomía de cabeza y cuello de la Universidad de Chile, un equipo muy pro. Después me formé con la doctora Claudia Corro en el Hospital Clínico, en la unidad de dolor, y ahora con el doctor Ramírez y el doctor Ormazábal en el Departamento de Cirugía Oncológica Maxilofacial de la Universidad Católica. También con el equipo de anestesia de la misma universidad, el doctor Vega, la doctora Ligueta. Les agradezco a todos por permitirme trabajar en esto finalmente. Además, he tenido la posibilidad de explorar el intervencionismo, que es de lo que les voy a hablar ahora, desde el punto de vista docente. Pude abordar algunas de estas temáticas en un curso o en varios cursos con los becados de cirugía maxilofacial de la Universidad del Desarrollo. Tuvimos una bonita experiencia en simulación clínica y cadavérica, así que, bueno, les traigo esto, ojalá les sirva a todos. A mí me gusta el intervencionismo porque es democrático. Los pacientes con dolor, los pacientes que se intervienen por dolor, se intervienen desde muchos equipos. Participan radiólogos, neuroradiólogos, traumatólogos, anestesiólogos, los mismos maxilos. En general, el intervencionismo permite que todos puedan participar para poder solucionar el dolor de los pacientes. Los especialistas en trastornos temporomandibulares, por el perfil de competencias que tienen, se perfilan como profesionales que tienen que sí o sí relacionarse con los aspectos intervencionales. Sin embargo, eso conlleva una responsabilidad que es tener una excelente formación, y ese es el punto común de todas estas especialidades. Todas las especialidades tienen un profundo conocimiento de las bases del intervencionismo. Por lo tanto, yo vengo acá a darles una pequeña pincelada y ojalá queden algunos datitos que les sirvan a todos. Y a los colegas que no son especialistas, las infiltraciones anestésicas son pan de cada día de nosotros los cirujanos dentistas, así que vamos a eso. Esta es una diapo genérica. Los pacientes que se tratan de dolor, o el ejercicio del dolor, es un ejercicio multiprofesional, se hace en equipo, es
multimodal, porque utilizamos múltiples herramientas y además se aborda al paciente desde múltiples ejes. La decisión de intervenir un paciente siempre debe provenir de un análisis que incluya el contexto del paciente, de todas formas. En qué punto del tratamiento estamos. Los pacientes de dolor se tratan muchas veces y con muchos profesionales. Es muy importante tener un acabado conocimiento del mecanismo del dolor y la respuesta que ha tenido este paciente a las terapias previas, el estado psicológico y el periodo en el que el paciente se beneficiaría al máximo de nuestra intervención. Las intervenciones son como balas, y una vez que las gastamos muchas veces no vuelven a resultar, otras veces sí, así que es importante conocerlas. El éxito de la intervención depende en gran medida del momento adecuado, en que uno elija el momento adecuado para poder realizar la intervención. Y la intervención debe ser realizada bajo condiciones adecuadas, y con condiciones adecuadas me refiero a un profesional capacitado o a un equipo de profesionales cuando las competencias no son suficientes de forma individual. Siempre los equipos potencian. Y además que se haga con las medidas de bioseguridad adecuadas, y yo creo que lo más importante es que uno sea capaz de hacerse cargo de las complicaciones, que son bajas, pero cuando ocurren, y por supuesto de forma incremental en el intervencionismo, las complicaciones van siendo mayores. Lo importante es que uno sea capaz de manejar esas complicaciones, y si no, formarse más para poder llegar a hacerlo, o asociarse, ¿cierto? Cuando uno interviene a un paciente se genera un vínculo irrenunciable con el paciente. Muchas veces, o gran parte de las veces, la valoración que tiene el paciente respecto a la intervención es mucho mayor incluso que la terapia farmacológica, y esta intervención es irreversible. O sea, muchas veces se hipoteca incluso la confianza del equipo, la confianza del paciente de dolor, que es frágil. Por lo tanto, tiene que ser una decisión muy bien pensada. Hay múltiples tratamientos intervencionistas, es un concepto, también es una subespecialidad, pero en términos prácticos, intervenir un paciente viene de lo más sencillo, que podría ser infiltrar con un fármaco, con un anestésico local o con un corticoide, con una punción única un nervio, eh, bloquear de forma continua los nervios, hacer bloqueos musculares, bloquear o intervenir la articulación temporomandibular para inyectar alguna sustancia, abrirla y mirar, hacer infusiones endovenosas de fármaco, destruir nervios total o parcialmente, o modularlos a través de temperatura, o, eh, estimulación eléctrica a través de aparatos que se instalan, e incluso la neurocirugía. Cada profesional y cada especialista, de acuerdo a su pool de herramientas, puede realizar estas intervenciones. Lo interesante es que nosotros decidimos hablar de la etapa más sencilla, para que les sirva también a nuestros colegas que no son especialistas o que se están formando, y para que no se olviden nuestros profesionales que son ya especialistas y que trabajan día a día con infiltración de nervios pericraniales, que también existe una responsabilidad de formarse a propósito de los aspectos complejos de esta misma especialidad. Un recordatorio muy breve de que el cirujano dentista está relacionado con la anestesia desde el descubrimiento de ella. Esto es Boston, el profesor Horace Wills y después Morton, que hicieron su presentación en el Hospital General de Massachusetts, y que, bueno, al principio falla, pero después no permite la intervención de este paciente, y después, 20 años después, 1860 más o menos, que Sigmund Freud describe los efectos de la coca, el consumo de coca, como el adormecimiento o el entumecimiento de las membranas mucosas, que después su colega Carl Kocher toma y utiliza la cocaína para poder realizar una intervención de catarata, que de ahí en adelante se da inicio a la era de los anestésicos locales. Nosotros, inherentemente, como cirujano dentista, tenemos el anestésico local dentro del pool de herramientas que nos permite realizar todos nuestros procedimientos con independencia profesional. Por lo tanto, estamos irremediablemente vinculados al anestésico local, pero eso requiere también o involucra una responsabilidad importante de conocer al detalle las características de este fármaco, cómo se asocia, cómo funciona, y además cuáles son las posibles complicaciones. Y además, en la intervención, el territorio al cual vamos nosotros a posicionar el fármaco. Y es por eso que hice esta diapo, que es
un esqueleto a propósito de cómo uno debiese relacionarse con cualquier intervención. En este caso, la intervención es la infiltración de nervios pericraneales con anestésico local. Y es necesario conocer las características del fármaco, el mecanismo de acción, efecto local y sistémico, y cuál es el efecto terapéutico de la intervención. Ya lo vamos a hablar un poquito más allá, que muchas veces el mecanismo de acción se conoce después de que se conocen los efectos terapéuticos de la intervención. Eso es bien interesante porque muchas veces sabemos que las cosas funcionan, no sabemos por qué, y muchas veces nos damos cuenta que funcionan más que el mismo mecanismo de acción. Bueno, eso es el caso del anestésico local. Las complicaciones sistémicas de la intervención, monitorización del efecto sistémico, y los aspectos específicos, un poquito de anatomía topográfica y monitorización ecoguiada de la técnica, para cada una de las técnicas intervencionistas que yo conozco. Y bueno, la primera parte vamos a hablar un poco acerca de los anestésicos locales. Ustedes los anestésicos ya los conocen, son parte, como les decía, de nuestra formación. Son compuestos que bloquean los canales de sodio, voltaje dependiente. Esto genera una interrupción irreversible de la información eléctrica que viaja entonces por las neuronas. ¿Y qué es lo importante? Aquí está. Lo interesante es que además de vincularse el anestésico local con los canales de sodio, se vincula también con otros tipos de canales y también los bloquea, canales de calcio, potasio, incluso algunos receptores asociados a proteína G. Esto es interesante y después vamos a ver cuál es la relevancia clínica. Vamos a hablar solo de las amigas porque son el grupo más estable, son muy poco inmunogénicas, por lo tanto son las que nosotros utilizamos a diario. Y otra cosa interesante de los anestésicos locales es que su estructura química, y aquí lo que puedo mostrar con el cursor, tiene un anillo que permite a la ingeniería química poder orientar en el espacio las moléculas para formar estereoisómeros o finalmente moléculas que están orientadas a la derecha o a la izquierda y que varían en su mecanismo de acción. Este es el caso de la bupivacaína y la levobupivacaína, que es la forma dextrógena, que genera el mismo efecto, pero con mucha menos cardiotoxicidad, ¿ya? Eso es interesante. Respecto a otras características de los anestésicos locales, los anestésicos son solubles en lípidos. Esto es muy importante porque explica la forma en la que interactúan con la membrana lipídica y al mismo tiempo la forma en que pueden ser secuestrados a nivel local por la grasa e incluso susceptibles a terapia con emulsión lipídica. Bueno, tienen unión a proteínas, que es lo que explica su mecanismo de acción, y son pH dependientes. Esto nosotros ya lo sabemos mejor. Estas son algunas características generales, las pueden leer. Sin embargo, lo importante es que hay algunas características de los fármacos, principalmente la dosis o el volumen del anestésico local, que es clínicamente relevante. Otras, como la concentración y el potencial o el pKa, no son tan relevantes, los fabricantes han establecido formas de presentación que tienen dosificados para para sacar el mayor provecho a la forma química del anestésico. Sin embargo, la dosis y la vía de administración son los mecanismos que nosotros sí podemos variar para poder graduar el efecto y también para poder atenernos a posibles complicaciones. Esto respecto a la farmacodinámica, no quisiera extenderme mucho, solo comentarles que los canales de sodio no son tan sencillos como uno los ve. Si ustedes miran esta imagen, el canal tiene 4 dominios, cada dominio tiene 6 segmentos y toda esta estructura está plegada y que se generan movimientos complejos que permiten la apertura y cierre de los canales para poder hacer el traspaso iónico. Lo interesante es que el sitio alostérico del anestésico local está dentro del canal y se han postulado 2 vías actuales por las cuales el anestésico ingresa. Primero, ingresa por el lado citosólico, pero no en un canal inactivo, sino que en un canal que ha sido previamente activado. Esto es interesante porque después esta proteína, cuando se cierra, bloquea el anestésico local dentro del canal y eso hace que permanezca en su sitio de acción. El otro mecanismo es atravesando directamente la membrana lipídica. En términos prácticos, lo importante de esto es que la distribución es compleja, que los canales son activados por neuronas que los canales son bloqueados por el anestésico local en neuronas que tienen que estar activas. Eso también es importante. Es poco la cantidad de anestésico local que llega finalmente al sitio de acción, pero como les digo yo, lo único que nosotros podemos graduar es la dosis.
Respecto a la farmacocinética, esta también es conocida por ustedes, sin embargo, hay algunas pequeñas cosas que a mi parecer son importantes. Primero, que la concentración plasmática es directamente proporcional a la dosis que yo infiltro en un paciente. No depende de la concentración del anestésico local, tampoco depende de la velocidad de inyección cuando la inyección no es intravascular. Eh, Eso es una cosa. Ya vamos a ver cuál es la relevancia clínica de esto un poco después. Luego que el tejido adiposo, ustedes saben que enlentece la absorción debido a que los agentes son lipofílicos, por lo tanto se genera este secuestro, y se le llama secuestro porque el tejido graso después libera anestésico local, pero de una forma impredecible, por lo tanto en grandes anestesias de personas que son obesas, es un factor de riesgo de todas formas. El que se haga incontrolable la cantidad de anestésico local que finalmente pasa al plasma. Y la tercera cosa es que la adición de cualquier vasoconstrictor reduce la tasa de absorción sistémica. Sin embargo, de todas formas termina absorbiéndose el 100% del anestésico al torrente sanguíneo. El tema está en que la velocidad en la cual se absorbe es menor, y eso debido a que no es unidireccional, porque también existe la excreción. La vida media de la lidocaína es de alrededor de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, por lo tanto, en ese tiempo se reduce su concentración plasmática a la mitad, por lo tanto, eso permite que finalmente el pic plasmático sea menor. La distribución es a todo el cuerpo, sin embargo tiene preferencia por los tejidos vasculares o muy vascularizados, y eso explica sus efectos adversos a nivel sistema nervioso central y también a nivel cardiovascular. Y la metabolización es hepática, las excreciones renales, ustedes ya lo conocen. Hay una excepción que es la articaína, que se inactiva por esterasa plasmática, como los ésteres, pero bueno, son un detalle. Esta diapo se las traje porque siento que es importante que recordemos que la dosificación de un anestésico local depende no solamente de esta receta de cocina. Este es un libro del 2019 que propone una eh, dosificación de miligramos por kilo segura para distintos anestésicos locales de acuerdo a su eh, vía en la cual se entrega el anestésico, y también respecto a sus características químicas. Sin embargo, este ejercicio tiene que considerar también las características individuales del paciente, del sitio de la punción y por supuesto, de la metabolización que éste pudiese o no tener respecto a la falla orgánica. Esto es interesante también, conocer cómo, esto yo supone que lo tenemos que saber, sin embargo se olvida, cómo se convierte entonces el anestésico local para poder entender la cantidad de miligramos que tiene el anestésico local en un tubo. Lo otro interesante, los estudios antiguos, no antiguos, pero los estudios con los que nosotros aprendimos de Malamed. Malamed hizo una serie de experimentos en el que él vio cuál era la concentración plasmática. La concentración plasmática depende de otros factores químicos y es un poco más compleja, pero un paciente al cual se le inyectan en el vestíbulo 2 tubos de anestésico local logra un pic plasmático de alrededor de 2 microgramos. Entonces, eso es bien interesante porque uno permite un poco darse cuenta. Los efectos adversos aparecen después de los 5 microgramos en sangre. Por lo tanto, las dosis que se utilizan normalmente en bloqueo de nervio periférico para la planificación de procedimientos es más bien segura. Ya vamos a hablar de eso un poquito más. Respecto al efecto terapéutico, esta parte yo la encuentro interesante porque el, la característica del anestésico local o el mecanismo de acción, que es el bloqueo de los canales de sodio, no es el único mecanismo de acción. El anestésico local hace más cosas en el cuerpo, bloquea canales de potasio, de calcio, se une a receptores de proteína G, y si bien estos mecanismos no están muy claros, sabemos que existen. Ese es uno, y esto genera la anestesia. Pero también sabemos que el anestésico local tiene un efecto antiinflamatorio, y es mediante estos 4 mecanismos que han sido descritos: la inhibición de citoquinas proinflamatorias, la antiadhesión leucocitaria, el bloqueo de la activación de los polimorfonucleares y la inhibición de liberación de radicales libres, o una especie de efecto inmunomodulador. Esto es bien importante porque en clínica nosotros vemos muchas veces que
en un paciente con un dolor crónico o en un dolor de difícil manejo, la punción de un nervio periférico, la infiltración de anestesia local de un nervio periférico, genera analgesia más allá de la duración del efecto anestésico. Esto es bien interesante. Se repiten las punciones semanalmente y el paciente logra modular su dolor o logra disminuir en términos concretos, en alguna escala objetivable, el dolor. Esto, desde el punto de vista de los anestésicos locales, se explica por los mecanismos antiinflamatorios que ya he descrito, y eso es muy interesante. Además, por supuesto, están todos los efectos que no tienen que ver con los anestésicos locales, que tienen que ver con las vías de modulación descendente del dolor, la disminución de la percepción, entre otras cosas. Este es un estudio que hace un análisis sistemático de todos los casos que tengan alguna relevancia en términos de medicina basada en evidencia, respecto al uso de bloqueo con anestésico local del nervio periférico para el tratamiento de neuralgia. Termina seleccionando algo así como 12 artículos que son relevantes de revisiones y series de casos, y logra determinar que todos los estudios reportan algún tipo de efecto analgésico más allá de la duración del efecto anestésico utilizando este bloqueo de nervio periférico. Adicionalmente, también hay resultados positivos en series de bloqueos semanales. Yo no quiero hablar en esta presentación de cuáles son las indicaciones, porque son múltiples y son complejas respecto a cada paciente y a cada eh, situación de dolor, pero sabemos que esta es una alternativa en el tratamiento de los pacientes de dolor crónico, en especial estos pacientes que están al tope de su dosis farmacológica. El anestésico local se relaciona con con otras sustancias químicas y potencia su efecto de acción. Esto es bien interesante, la adición de algún corticoide. Los estudios en general son con dexametasona, genera un aumento en el tiempo en el cual se mantiene el bloqueo motor y sensitivo. No se conoce muy bien cuál es el mecanismo, pero sabemos que esto sí funciona. Además, la adición de dexametasona mejora la analgesia en general. Se dice que no hay mayor beneficio de agregar más de 4 miligramos perineural, eso también es basado en un estudio, y que la dexametasona pudiese imitar los efectos de administración perineural, pero con la limitación, por supuesto, que tiene que ver con la entrega del fármaco a los puntos más distales. Por lo tanto, sigue siendo más seguro hacer la infiltración local. Hay múltiples estudios, incluso revisiones sistemáticas, que comparan la eficacia de los anestésicos locales con y sin corticoides, y son a favor de los corticoides, adicionándolos al anestésico local. Por lo tanto, es una herramienta que nosotros tenemos que conocer. Hay otras sustancias químicas que se le pueden agregar a los anestésicos locales que también los modulan o de alguna forma cambian su mecanismo. Estos son los agonistas alfa-adrenérgicos. El más clásico es la adrenalina, y también la epinefrina, que tiene también una modulación del efecto de acción. Estos son bloqueadores alfa-2 no selectivos, o sea, funcionan en todos los receptores del cuerpo, tienen un efecto de amplia distribución sistémica. Sin embargo, nosotros los infiltramos de forma local y se ha visto, y les voy a comentar después, que ha tenido efectos incluso como marcador para la punción intravascular. Bueno, estos agentes alfa-adrenérgicos prolongan e intensifican el bloqueo. Esto significa que mantienen el anestésico local o la dosis que nosotros damos en el territorio de acción, y eso, como lo vimos en la diapositiva anterior de las dosificaciones, permite incluso disminuir la dosis o en realidad disminuir la dosis de anestésico local que se puede utilizar de forma segura para obtener el mismo efecto. Sin embargo, también han sido asociados con riesgo de isquemia local potencial. Y hay otros menos conocidos que son agonistas alfa-2 selectivos, como la clonidina, cuyo mecanismo de acción es inhibir la corriente de cationes activadas por hiperpolarización, un mecanismo sumativo al del anestésico local, que permitiría entonces prolongar el efecto entre 2 a 4 horas, dependiendo del fármaco, dependiendo de cuán agonista alfa-2 adrenérgico sea. Eso. Respecto a
el anestésico local es un fármaco seguro. Sin embargo, sabemos que la toxicidad deriva de la inyección intravascular, intratecal o intraneural, ya sea por acción u omisión o excesiva dosis, porque de todas formas el anestésico llega al torrente sanguíneo. La toxicidad sistémica está mediada por 3 mecanismos. Podría ser, o más que mecanismos, presentaciones clínicas. Primero, una sobredosis relativa a la absorción en un sitio de acción con síntomas crecientes. Aquí es donde se explican los síntomas clásicos, que es el entumecimiento, el tinnitus al principio, y después los síntomas que vienen derivados de la inhibición de las neuronas inhibitorias, con la convulsión y después el paro cardiorrespiratorio. Después, otra opción podría ser una inyección intravascular inadvertida, en especial en el territorio craneofacial, porque las arterias tienen comunicación directa con el sistema nervioso central, por lo tanto es una distribución central importante, lo que podría generar o una convulsión de instalación súbita o un colapso cardiovascular inminente. En las dosis que nosotros utilizamos es mucho más común que se genere la convulsión, y ya lo vamos a ver. Y respecto a la inyección intraarterial, lo que les decía yo, esta convulsión de corta duración. Los síntomas, por supuesto, son variables y dependen de múltiples factores. Sin embargo, hay algunos que podemos manejar y otros que no. Ya lo vamos a ir viendo. Este es un estudio que reúne 30 años de literatura respecto a la toxicidad sistémica. Se encontraron solo estos 93 casos, casi el 70% de los casos son de los últimos 10 años, entonces hay un poco de sesgo de publicación. La mayoría de los casos, el 60%, siguieron el patrón clásico de presentación de una intoxicación que deriva de la absorción lenta con los síntomas crecientes, primero cardiovasculares, después, sistema nervioso central y después cardiovasculares. Sin embargo, aquí explican que existe un pequeño porcentaje de pacientes que no tiene la presentación clásica y que tiene incluso solo síntomas cardiovasculares, hasta un 10%. El inicio de la acción del fármaco, de la toxicidad por el fármaco, es en general, en casi el 50% de los casos, menor a 1 minuto, por lo tanto, el inicio es súbito. Sin embargo, se recomienda la monitorización porque existe un pequeño porcentaje de los casos que se presentan más allá de los 10 minutos. Por lo tanto, la monitorización tiene que ser importante. Y respecto al espectro de signos y síntomas que se presentan en el sistema nervioso central, el mayor porcentaje corresponde a convulsiones. Por lo tanto, eso es concordante con lo que nosotros habíamos hablado del manejo de la convulsión. Respecto al tratamiento de la toxicidad sistémica, el objetivo siempre en cualquier tratamiento de toxicidad sistémica es mantener la función cardiovascular y llevar al paciente a que se resuelvan sus síntomas. Por lo tanto, hay que ir tratando cada una de los hallazgos clínicos que se vayan presentando en esta toxicidad creciente. Una vez que se detecta la toxicidad o la inyección no intencional, se necesita monitorizar al paciente. Primero, como sabemos que lo primero que se instala es el compromiso del sistema nervioso central, se debe asegurar la vía respiratoria, o sea, tener una vía respiratoria segura. Eso no necesariamente significa intubar al paciente, pero significa monitorizar que el paciente pueda respirar y controlar la instalación de convulsiones, ¿ya? Eso podría ser con alguna benzodiazepina, generalmente 0,1 miligramos por kilo de, por ejemplo, lorazepam, podría permitir controlar una convulsión. Se puede partir con 1 o 2 miligramos intravascular. Bueno, más allá de eso, monitorizar la función cardiovascular y pulmonar, y ya vamos a ver después cómo se podría monitorizar. Tratar la hipoventilación, eso es bien importante, porque la acidosis respiratoria, debido al mecanismo que tiene, o sea, la hipoventilación y el aumento del pH, finalmente genera que exista una mayor susceptibilidad a la intoxicación. Por lo tanto, se tiene que tratar de forma agresiva con oxigenoterapia. Eso significa tener disponible un mecanismo o algún sistema para entregar oxígeno, ya sea con navicera o con mascarilla o con máscara de alto flujo, como sea. Estoy hablando de sistemas de bajo flujo, pero con mascarilla con reservorio, por ejemplo, que te permita entregar, no sé, 15 litros por minuto del 40 hasta el 100%. Eso es seguro y permite mantener al paciente y prevenir la hipercapnia.
Bueno, y la hipotensión y la bradicardia deben tratarse con reanimación con fluido. Esto significa que un paciente hipotenso hay que recuperar el volumen de ese paciente para recuperar la presión. En términos prácticos, algo que ha resultado muy bien en los últimos años es la inyección de una emulsión lipídica, que es un concentrado lipídico que se utiliza en la administración parenteral, debido a que, como los anestésicos locales son muy lipofílicos, la emulsión eh, secuestraría el fármaco y disminuiría de forma aguda la concentración plasmática del anestésico local. Y esta es, esta es la literatura respecto al rescate lipídico. Es una infusión intravenosa, como yo les dije, que tiene este efecto terapéutico. El mecanismo es el rescate lipofílico. Esto en general está muy disponible en los centros hospitalarios graves. Lo otro importante es que tiene muy pocos efectos adversos y la hiperlipidemia e incluso pudiese ser una falla del páncreas reactiva ¿cómo se llama esto? A la administración aguda, pero todo eso es tratable y es controlable en el medio hospitalario, por lo tanto hay que monitorizar a este paciente si se le realiza este tratamiento con emulsión lipídica. Es importante conocerlo. Respecto a la neurotoxicidad, ya se acepta que los anestésicos locales son neurotóxicos a dosis dependiente. La neurotoxicidad es la toxicidad directa del nervio cuando se conecta o cuando toca con el anestésico local. Los síntomas neurológicos que pudiese generar estos son hiperalgesia transitoria, incluso que pudiesen no notarse en términos de la anestesia, sin embargo después aparecen, y es raro que generen daño neurológico permanente, pero todo esto permite entender que es necesario disminuir al máximo la dosis de anestésico local, independiente que sea un fármaco seguro, y por eso se hacen tantos esfuerzos en monitorizar las acciones y mantener al mínimo la dosis, ¿ya? Y a esto quería llegar, hay muchos papers, debido a que, que son los anestesiólogos los que se encargan, o los que van en línea respecto me refiero al tope de línea respecto al estudio del anestésico local, es que se generan muchos estudios respecto a la monitorización. La anestesia local, según las recomendaciones de la Sociedad Americana de Anestesiología, cae dentro de la anestesia general, por lo tanto comparte implicancias legales con la anestesia general. Esto es bien importante, significa que si tú tienes algún problema y esto no sale bien, el perito que te va a tratar probablemente va a tratar tu caso sea un anestesiólogo, no un dentista. Por lo tanto, hace unas recomendaciones a tener precaución en la infiltración de nervio periférico. Las precauciones son las siguientes: monitorizar los signos vitales al principio y al final de cualquier procedimiento, y un mínimo de monitorización cardiorrespiratoria que incluya oximetría de pulso, el aparatito que permite medir la frecuencia cardíaca y la saturación, y una presión arterial con manguito o con la máquina eléctrica, ojalá tomarla cada 5 minutos, mínimo al principio y al final del procedimiento. Y en los pacientes que son cardiolábiles, en pacientes que llevan tomando mucho tiempo, por ejemplo, carbamazepina, y nosotros lo estamos monitorizando cada 3 meses con un electrocardiograma, qué sé yo, y sabemos que son más lábiles o que tienen alguna comorbilidad, monitorizarlos con electrocardiografía de 3 derivaciones, que esto es el aparatito, el mismo monitor que traen los desfibriladores para poder saber cómo son los ritmos. Hay también discusiones respecto a si tener instalada o no una vía periférica. Yo creo que sí es relevante, porque el tratamiento de la toxicidad es con medicamentos intravenosos, por lo tanto tener una vía periférica permitiría disminuir el tiempo en el cual uno puede generar el tratamiento adecuado. Esto es súper discutible, yo he tenido algunas discusiones a propósito, porque esta es la misma anestesia que uno realiza cuando hace un SPICS, pero lamentablemente depende mucho del contexto. Por lo tanto, si tú tienes a un paciente en una consulta y vas a usar una dosis segura y pones un SPICS, a lo mejor no necesitas la monitorización, pero si tú tienes a un paciente con dolor en una unidad de dolor y vas a planificar un bloqueo de nervio periférico, tienes que monitorizar a tu paciente, porque el estándar ya está puesto, y el mínimo estándar lo pusieron los anestesiólogos, incluye la monitorización y es seguro. Por lo tanto, esto es una cascada, porque después hay que saber hacerse cargo de todo lo que, la información que uno puede obtener mediante esa monitorización, y eso es una cascada muy importante, por lo tanto hay que prepararse muy bien.
Otros mecanismos que nosotros utilizamos para monitorizar a los pacientes de forma sistémica es la aspiración, que es recomendable porque permite saber si uno está o no intravascular o en vía aérea, incluso dentro del líquido cerebroespinal. Sin embargo, podría generar algunos falsos negativos, por lo tanto tiene que tomarse por precaución. El fraccionamiento y la velocidad de inyección aumentan la posibilidad de detectar tempranamente una inyección intravascular, pero tampoco son muy seguros. Se recomienda de todas formas utilizarlo, pero no hay que fiarse. Y lo interesante acá es que también existen marcadores intravenosos. El mejor marcador intravenoso es la epinefrina. Hay estudios que han demostrado un 100% de sensibilidad y especificidad para detectar cuando hay una punción intravascular de 10 a 15 microgramos de epinefrina, que corresponde más o menos a un tubo de nuestro anestésico local al 2%, se genera un aumento o de 20 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca o de más de 15 miligramos de mercurio en la presión sistólica. Y eso pasa el 100% de las veces que uno tiene una punción extravascular de un tubo en un paciente. Entonces es un marcador intravenoso que es interesante para detectar punción intravascular. Hay otras cosas como que no funcionan en los pacientes sedados, en algunos adultos mayores y en pacientes que tienen beta bloqueadores porque son menos sensibles al efecto de las catecolaminas. También se describe una disminución en los rangos de amplitud de la electrocardiografía, pero eso es ser capaz de detectar en un monitor que se ve más o menos un cambio de menos de 1 milímetro en una de las líneas, eso es poco reproducible en la clínica. Y lo que es interesante y que limita el uso de la epinefrina en el bloqueo nervio periférico es que se ha demostrado que reduce el flujo sanguíneo en algunos nervios, en algunas estructuras distales, por lo tanto, muchas veces esto hace controversial su uso en el bloqueo nervio periférico. Aquí les dejo un poco de la conversión de las dosis de la epinefrina. Esto es importante porque lo que te dice el tubo, que es 1 a 100.000, es básicamente lo mismo que 10 microgramos por ml, que es lo que hablábamos antes, ¿ya? También les dejo la dilución de la adrenalina, cuando se quiere utilizar con una lidocaína que está al 2% o al 3%, pero que no viene en nuestro cartucho clásico de anestesia con la adrenalina puesta, sino que viene la lidocaína sola o separada, o la bupi, y uno quiere agregar el vasoconstrictor, bueno, acá está. Lo último de esta parte es que, así como nosotros tenemos que saber monitorizar a nuestro paciente, el estándar mínimo del que les hablaba, tenemos que hacernos cargo de la cascada de eventos que se pudiesen generar después. Y por eso yo, y esto es una opinión personal, sugiero que las personas que se dedican al intervencionismo en mayor o menor medida tienen que conocer un algoritmo de soporte cardiovascular. Este es el algoritmo que tiene la ACLS, que es una serie de pasos que uno tiene que seguir si la persona pierde el conocimiento, que incluye el mínimo de conocimientos necesarios para poder rescatar a la paciente y sacar el máximo beneficio de la reanimación o de la resucitación. Pero eso incluye también conocer los ritmos electrocardiográficos, al menos los que son desfibrilables o no, y para eso entonces hay que formarse, ¿ya? Bueno, eso es como el mínimo que uno tiene que saber respecto a la parte, a los fundamentos teóricos. Ahora, en las técnicas propiamente tal, nos vamos a ver estas técnicas un poquito resumido y vamos a conocer en términos generales de qué se tratan. Algunas las hacemos muy frecuentemente porque son parte de nuestra profesión y lo aprendimos de esa forma en la escuela, y para cada una de ellas vamos a ver complicaciones, un poquito de anatomía topográfica y la monitorización que yo conozco, que tuve la suerte de trabajar, que es la monitorización imagenológica con ecografía. ¿Ya? El gol estándar es la fluoroscopía. El doctor Ormazábal tiene mucha experiencia en fluoroscopía, la cara tiene muchos tejidos duros, por lo tanto se pueden hacer buenos mapeos. Sin embargo, les voy a hablar de la ecografía, que es un poco menos conocida, sin embargo es bien interesante. Respecto a las complicaciones locales, y esto es para poder introducir el estudio de la topografía, es que se estima que, este es un review de 10 años de complicaciones locales en infiltración de nervio periférico, y se estima que hay alrededor de un 3% de neuropatía posterior al bloqueo de nervio periférico. Eso significa que de 100 pacientes que yo infiltro para quitarles el dolor, 3 queda con alguna secuela dolorosa o algún daño nervioso. El daño permanente es poco frecuente, sin embargo, esto un poco justifica que se usen recursos en estudiar formas para poder monitorizar de forma local los procedimientos. Y eso incluye la fluoroscopía que les hablaba yo, que es rayos X, la ultrasonografía,
y la monitorización por presión, para saber cuál es la presión que tiene la aguja, y esto te permite saber si estás dentro o fuera del nervio, y la monitorización con electroestimulación incluso. Hay mucha literatura al respecto, vamos a hablar solo de una de ellas. Los beneficios que tiene la monitorización ecográfica es que ves la imagen en tiempo real. Lamentablemente requiere un operador muy, muy entrenado, por lo tanto, eso yo lo encuentro apasionante porque es un desafío a la docencia en simulación clínica. Eh, Permite disminuir el tiempo de bloqueo e incluso la cantidad de pasadas que uno da con la aguja. Tiene menos parestesia post-intervención y posiblemente podría reducir la punción intravascular, eso no está claro. Sin embargo, tú con la herramienta Doppler puedes ver las estructuras vasculares, por lo tanto, por lo menos puedes ubicarte al respecto. Igual vas a necesitar aspirar y todas esas cosas, y en términos prácticos reducir la dosis del anestésico local. Cualquier intervencionista tiene que tener un conocimiento básico, al menos, y quizás un poco más, de la distribución de las fascias en el territorio maxilofacial. Ustedes saben que la distribución característica de las fascias es a nivel superficial y a nivel profundo. El tejido de orden superficial, la piel, la epidermis, dermis, la hipodermis, en una distribución clásica. La hipodermis o el tejido celular subcutáneo tiene un engrosamiento, se ha descrito como un engrosamiento, se ha descrito como el mismo tejido propiamente tal, que genera entonces la distribución o la división superficial. Esta sería la fase superficial. En la cara tiene una distribución especial porque se encuentra la musculatura del SMAS, este tejido muscular aponeurótico, que no es una aponeurosis, pero que ha sido descrito como este tejido que se ubica en el espesor de la fase superficial. Esa distribución hay que conocerla. La fascia profunda en la cara también tiene una distribución que no es especial, pero que sí que es característica y que se relaciona con los músculos de la masticación. Y en el cuello, más específica aún, está laminada, y la fascia profunda tiene diversas láminas. Lo importante de conocer la distribución de las fascias, o de por lo menos comentarla, es que generan el confinamiento del anestésico local y el confinamiento también de la estructura nerviosa. Por lo tanto, donde yo deposite el anestésico local, probablemente sea el nivel en el cual yo tenga el efecto local, y el anestésico local no sea capaz de atravesar de una fase a otra, o el espesor sea mayor. Por lo tanto, si yo no tengo claro el nivel de profundidad, o la compartimentalización que tiene el tejido, probablemente no logre el efecto deseado. Y la ecografía juega un rol porque es posible observar de forma directa las capas. Esta es una distribución tradicional en la figura A de un corte de una piel que tiene, si ustedes se fijan, la fascia superficial entre medio de este compartimiento que sería la hipodermis, y por supuesto antes de la fascia profunda y después el músculo. Resulta que en la cara varía de acuerdo, como tenemos tanta densidad de estructuras, varía de acuerdo al lugar donde estemos. Entonces, la B explica cuál es la distribución en la zona parotidia. Esto es interesante porque tenemos el SMAS, y después tenemos una pequeña capa de tejido adiposo que divide el tejido superficial del tejido profundo, que sería el tejido que recubre la parótida. La imagen C es la región de la mejilla, que es una región donde hay muchos compartimentos grasos. Por lo tanto, el SMAS se encuentra, o finalmente esta fase superficial, se encuentra dividida por gruesos compartimentos de tejido adiposo, que también recuerden ustedes que interactúa con nuestro anestésico local. Por lo tanto, probablemente aquí este anestésico se comporte de forma distinta. Y en la imagen de el ángulo nasolabial, donde los músculos de la mímica se encuentran insertos en este SMAS. Por lo tanto, también cambian la distribución o el grosor que tiene el tejido. La fase profunda también se comporta de forma especial acá. Con forma especial no me refiero a distinto en el resto del cuerpo, esto es lo mismo. La fase profunda compartimentaliza algunas estructuras, en nuestro caso la glándula parótida, la glándula submandibular, algunos de los vasos del cuello, e incluso los músculos peritraqueales y los músculos del compartimento submandibular. El músculo temporal y el massétero también se encuentran rodeados de esta fase superficial, incluso el músculo temporal inserta la línea temporal superficial, y el músculo, la línea temporal profunda, genera que la fase se desdoble, generando un doble plano. Eso es bien importante a la hora de pasar una aguja por ahí. Y en el sector posterior, la protuberancia occipital externa, respecto a la línea nucal superior, generan también esta división,
que es una división donde por superior de esta línea tenemos la distribución característica del scalp, que incluye, ya se los voy a nombrar, pero incluye piel, tejido conectivo denso, la aponeurosis, que en este caso es el bíceps occipito frontal, el tejido conectivo laxo, donde se desliza toda la superficie, y después el periósteo, pero bajo esta línea tenemos los compartimentos profundos, y todos estos músculos están recubiertos de fascia profunda. Aquí no hay un límite óseo y es posible llegar incluso directo al agujero magno, así que por lo menos es interesante conocer esa distribución. En los tejidos laterales de la cara también hay una distribución especial. Este es un corte a nivel medio, aquí ustedes ven la articulación temporomandibular. La fascia temporal superficial es la fascia que recubre el músculo temporal, que después se continúa, que es la misma capa del SMAS, que tiene características distintas. Recordamos que el nervio facial, todos los nervios derivados del segundo arco, y que inervan de forma motora los músculos de la mímica, se distribuyen en profundo al SMAS. Por lo tanto, tenemos ahí algunos planos que nos permiten tomar nuestros resguardos. Y también lo que les decía antes, que hay una comunicación directa entre los tejidos que forman el scalp y los compartimentos laterales con la fascia temporoparietal, que después sería el mismo SMAS, que después sería también el platisma. Por lo tanto, tenemos que recordar esos pequeños detalles. En el cuello, la distribución de la fascia profunda es en lámina. Esto nosotros lo vemos tradicionalmente, pero solo para recordar que el tejido superficial o la fascia superficial está determinada por el platisma, y después en la lámina superficial del tejido profundo envuelve a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Después la lámina intermedia, todos los músculos peritraqueales, y es visceral porque incluye al esófago y a la glándula tiroides. Una distribución especial compartimentaliza la carótida, la vena yugular y el nervio vago, que sería esta, e incluso esta fascia alarga define el espacio peligroso y tiene harto que ver con infecciones. Pero en términos prácticos, la distribución es importante. La lámina profunda de la fascia profunda envuelve la columna vertebral, algunos de los músculos prevertebrales, y se relaciona directamente aquí con algunos de los troncos simpáticos, y eso es bien importante cuando se hacen bloqueos de nervios simpáticos. El nervio que tiene más amplia distribución es el nervio trigémino, y que entrega la inervación sensitiva a toda la cara. Es un nervio mixto, por lo tanto también trae un componente motor más importante en la distribución mandibular. Tiene pequeñas excepciones como el ángulo mandibular o el conducto auditivo externo. Sin embargo, es el nervio que probablemente nosotros vamos a utilizar o vamos a tener por objeto bloquear más frecuentemente. Las carreteras de este nervio son utilizadas también por los componentes simpáticos y parasimpáticos para poder viajar. Por lo tanto, eso también nos da una pequeña herramienta terapéutica, en especial en algunos de estos dolores que se presentan con características autonómicas, como el síndrome regional complejo o incluso el SUNT o el SUNA. Este es el bloqueo frontal, es un bloqueo al cual nosotros estamos, perdón, el supraorbitario, nosotros estamos generalmente muy relacionados a él, es un bloqueo seguro. Clínicamente nosotros podemos diferenciar, no clínicamente en realidad, imagenológicamente se puede diferenciar el agujero por el cual sale el nervio supraorbitario en una escotadura o en un agujero propiamente tal. La distribución de los estudios ha dicho que más o menos el 50% de los pacientes tienen escotadura, el 25% tienen agujero y el 25% tienen una distribución mixta. Se puede guiar por ecografía. Si ustedes ven aquí la imagen hiperdensa, siempre las imágenes de la cortical del hueso va a ser una imagen no hiperdensa, hiperecogénica. Y la interrupción de la cortical es la ubicación de la escotadura o del agujero. Si ustedes se fijan acá arriba, hay una imagen más hipoecogénica, que es el músculo corrugador de la ceja, que se encuentra justo superior a la salida de este nervio. ¿Ya? Por lo tanto, clínicamente este nervio se puede encontrar 2 a 3 centímetros lateral a la línea media, y en la unión de 1/3 medial con los 2/3 laterales. Respecto al nervio maxilar,
el nervio maxilar tiene una distribución más profunda, es un poco más complejo, sale por el agujero redondo, cuelga de él el ganglio pterigo-palatino, que tiene o que traslada la información secretora parasimpática a todas las glándulas de la nariz, de la cavidad oral, e incluso la glándula lágrima. Bloquear este nervio en general tiene algunas complicaciones, ustedes las conocen porque se han relacionado con la técnica de Carrea, pero en términos prácticos, si ustedes se fijan, yo voy aquí retirando las capas, esta es la mandíbula, la capa ósea, después nos encontramos con los pterigoides laterales, esta es la arteria maxilar que está entrando, y aquí vemos en la profundidad el nervio maxilar saliendo del agujero redondo a la fosa pterigo-palatina. Esta fosa tiene directa comunicación con la órbita, con la cavidad oral y también con la base del cráneo. Y eso explica un poco algunas de las complicaciones de bloquear este nervio. Las complicaciones orbitarias, cuando el anestésico transfunde o cuando se genera un hematoma que comprime las estructuras orbitarias, punciones intravasculares, principalmente del plexo pterigo alveolar o de la arteria maxilar, y la punción faríngea, porque aquí al lado de la lámina, de la cara lateral, de la lámina lateral del pterigoide, encontramos la faringe directamente, y del líquido cerebroespinal, si es que nos metemos a la base del cráneo. La epistaxis, debido a que, ya se los voy a mostrar en un con beam, la lámina perpendicular del palatino está muy cerca. Hay tres formas de bloquearlo, está la forma extraoral, intraoral y una forma intranasal, se las voy a mostrar. La forma intraoral es la que todos conocemos a través del agujero palatino mayor. Este es un review bien bueno que compila un poco todos los hitos anatómicos que se han descrito en el tiempo para saber cuáles son más o menos fiables respecto a la ubicación de este agujero, que ha sido la clásica complicación de este bloqueo de nervio periférico. Se vio en este review que la distancia más fiable o la que menos varía es la distancia que hay entre la línea media y el agujero palatino mayor, que es aproximadamente de 15 milímetros. Eso es bien importante porque esta distancia es la que está menos, la que depende menos de las malformaciones dentofaciales o dentoalveolares. Hay otras distancias que también se midieron, que es la distancia, por ejemplo, del borde posterior, que se cree que son entre 1 y 4 milímetros, y la distancia también, o la relación que tiene con los dientes, que también es variable, pero la mayoría de los agujeros se encontraron en directa posición con el tercer molar, que también es interesante, muchas veces el tercer molar no está, o distal al segundo molar. Bueno, en términos prácticos, lo que yo recomiendo es el estudio por cone beam. En general, cuando nosotros vamos a planificar un bloqueo de nervio periférico en un paciente con dolor, un cone beam de ventana corta, si es que ya lo tienen muchas veces, o el TAC, incluso si es que ya está, o solamente la ventana de senos paranasales, nos permite planificar el procedimiento y hacerlo con toda seguridad. Este es un estudio que yo solicité para evaluar cortesía del doctor Osorio, para evaluar un canal palatino mayor de una niña de 8 años. Si ustedes se fijan, ahí yo les tengo marcado el canal palatino mayor, es sinuoso, es pequeño, esa es la fosa pterigo-palatina, si ustedes se fijan, yo que tengo toda una pantalla aquí. La fosa pterigo-palatina que se ve claramente, y cómo la distribución es sinuosa, incluso se puede observar dónde se ubica en relación al paladar, aquí podemos observar la sutura, dónde se ubica, y podemos incluso solicitar la medición. Este es otro estudio en una persona adulta. Si ustedes se fijan, la amplitud que tiene la fosa es mucho mayor, y el canal, imagínense, es casi exagerado. Y aquí lo vemos también en un corte frontal, y también podemos determinar cuál es la distancia que tenemos desde la línea media a nuestro agujero para poder ubicarlo, incluso la relación que tienen con los dientes de este mismo paciente. Estas mediciones se pueden hacer, se pueden solicitar, y son interesantes para poder planificar un bloqueo de nervio periférico. El abordaje extraoral del nervio maxilar, nosotros estamos menos relacionados, pero en anestesiología se utiliza harto. Este es un pequeño review que habla de todas las técnicas que hay, técnicas anteriores y técnicas posteriores,
en términos prácticos es por donde entonces uno instala la aguja. Aquí hay un resumen del posicionamiento de la aguja, de cuál es la distribución que uno tiene que, o perdón, hacia qué, la orientación que uno tiene que tener respecto a las estructuras, y cuál es entonces la imagen que da. Esto es interesante porque la imagen está directamente relacionada con dos hitos, que son la tuberosidad del maxilar y la lámina lateral, la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoide y del esfenoide, ¿ya? También otro hito importante es el nervio pterigoide lateral y la sombra del temporal. Y aquí se los voy a mostrar. Requiere de todas formas un operador entrenado, ¿eh? Esto tiene que estudiarse, tiene que entrenarse. Porque si no aumenta el riesgo de complicaciones. Miren, esta sombra permite la ubicación del transductor. Aquí arriba el transductor está con el proceso coronoide, una mandíbula cerrada, oclusión, y esto acá son imágenes ecográficas, pero de modelos, por eso se ve tan claro. Y aquí se fijan cómo se ve la silueta de la tuberosidad, la lámina lateral, el cóndilo y el proceso coronoide, y cómo después cuando uno desproyecta y sube el transductor, puede observar la entrada a la fosa pterigo-palatina, y ahí es donde se deposita el anestésico. Si uno aquí activa el Doppler, es posible observar la arteria maxilar, o la arteria esfenopalatina, dependiendo del nivel. Otras cosas importantes acá es que se puede observar la sombra del músculo temporal y la sombra del músculo pterigoideo lateral, que también es bien interesante. El abordaje intranasal también es un abordaje interesante, se utiliza en anestesiología y también podríamos utilizarlo nosotros. Con un cotón largo se trata de depositar el anestésico local en el agujero esfenopalatino, pero por vía intranasal, y esperar 30 minutos a que este difunda y genera un bloqueo del ganglio pterigopalatino principalmente. No se logra un bloqueo completo de B2, pero sí para el ganglio. Es un bloqueo seguro, las complicaciones tienen que ver más bien con epistaxis, y entonces en el peor de los casos quizás podría requerir un tamponamiento anterior, o incluso hacer la coagulación con algún nitrato. Este es una nasofibroscopía, que es la forma de monitorizar este procedimiento, que en general no es necesario, pero es importante conocer que el aspecto lateral e inferior es el aspecto más amplio de la fosa nasal, y que conforme nosotros vamos avanzando, vamos a llegar eventualmente a la rinofaringe y vamos a poder observar aquí el paladar blando, incluso. Entonces, la distribución o la dirección en la que nosotros tenemos que aplicar este cotón envuelto con anestésico local es posterior y superior. Vamos ahí a encontrarnos con el sector más posterior de la concha nasal media, que sería esto, el espacio donde está el agujero esfenopalatino, o el agujero nasopalatino en realidad. Bueno. Este es un estudio, igual que el otro, que se puede hacer con BIM, donde uno puede planificar este mismo procedimiento. Se puede hacer una medición respecto al agujero esfenopalatino, y es posible conocer cuál es la distancia que uno tiene que recorrer, incluso si hay o no hay permeabilidad de las fosas nasales, y cuál es el espacio finalmente que más te va a permitir llevar entonces el anestésico local al lugar. Otra cosa importante es que te permite saber que no existan pólipos o alguna anormalidad anatómica que te impida ese procedimiento. El bloqueo terminal del nervio maxilar es el nervio infraorbitario. Nosotros lo podemos encontrar a 1 centímetro bajo el reborde infraorbitario en relación a la línea pupilar. Es fácilmente abordable de forma intraoral, también de forma extraoral. Nosotros lo utilizamos como bloqueo anestésico en general. Sin embargo, también, y les muestro simplemente que puede ser ubicado por ecografía, que el nervio sale acá en el agujero, que se puede ubicar fácilmente ubicando el transductor aquí en el espacio infraorbitario, y que el agujero se encuentra profundo al músculo elevador del labio superior, el músculo que antiguamente se llamaba elevador propio, porque también hay un elevador común.
pero en este caso sería el elevador del labio superior. E incluso si con el Doppler es posible identificar el hilo vascular. Respecto al bloqueo mandibular, nosotros también estamos muy relacionados con el nervio mandibular, en especial con el bloqueo intraoral, que es un bloqueo muy seguro. Eh, la distribución anatómica, no quiero entrar en detalles porque ustedes la conocen, es sensitivo motora y también tiene un componente parasimpático que deriva ahí de la cuerda del tímpano al ganglio submandibular. En términos prácticos, uno pudiese, y se utiliza poco, el bloqueo extraoral, y que es muy similar al bloqueo que habíamos visto recién del nervio maxilar, porque si ustedes se fijan, esta es la lámina, la cara lateral de la lámina lateral, y el nervio mandibular sale en una forma vecina. Si ustedes se fijan, simplemente hay que cambiar la distribución de la aguja para llegar al aspecto posterior de la lámina lateral, que es lo que se ve acá. Esto es el aspecto anterior, perdón, pero esto sería el aspecto posterior de la lámina lateral para poder llegar a bloquear este nervio. Sin embargo, lo mismo tiene que ser con un operador entrenado. Y la técnica intraoral, en dolor se recomienda utilizar Go Gates porque primero tiene este límite óseo que permite el bloqueo del tronco, un bloqueo más eficiente y con menos punciones. La técnica indirecta genera más pasos de la aguja y pudiese propender a generar más dolor. O el bloqueo individual de cada uno de estos nervios, ya sea ir a buscar aquí a la altura del segundo molar el nervio bucal, o a la altura del tercer molar en relación al trígono retromolar, el nervio lingual. Sin embargo, Go Gates parece ser una técnica adecuada para el bloqueo del nervio mandibular completo. Aquí les dejo un artículo que habla muy bien de la distribución anatómica y de algunos de los reparos que son importantes seguir para poder llegar a hacer un bloqueo exitoso. Los reparos de la Go Gates son intraorales y extraorales. Es importante conocer la ubicación mientras se está haciendo el bloqueo del tragus y además de las cúspides de los molares, si es que existieran, así como del ligamento pterigomandibular y de el buccinador y de una grasa que se trasluce en apertura máxima. Cuando el paciente tiene dificultades de la apertura o un trismo severo, es posible utilizar también la técnica de aquinosis, que es una técnica segura. Dentro de los bloqueos del nervio mandibular, un bloqueo que se utiliza frecuentemente es el bloqueo del nervio aurículo-temporal. Si ustedes se fijan, este nervio sale del tronco posterior, hace este bucle clásico, y se da la vuelta, no sé si en realidad se ve, pero se da la vuelta por detrás del cóndilo de la mandíbula. El doctor Cárcamo hizo una presentación a propósito del bloqueo con radiofrecuencia del nervio auriculotemporal, yendo a buscarlo específicamente en la cara posterior del cóndilo mandibular, no es una forma segura de encontrarlo, y si no, después este nervio se da la vuelta y penetra la parótida y sale entonces a la altura del trago. Entonces, si uno pone el transductor acá, es posible encontrarlo siempre posterior a la arteria temporal superficial. Eso es bien interesante. Aquí se puede observar, y esta es la arteria. Estos son compartimentos grasos, profundo y superficial de la mejilla. Como yo les mostraba antes, la distribución de los compartimentos es posible observarla en la ecografía. Clínicamente se puede ubicar acá en esta zona y es un bloqueo relativamente seguro. Cuando nosotros hacemos este bloqueo de nervio aurículo temporal, ustedes saben que la aurículo temporal da la inervación a la porción posterior de la ATM, incluso algunos ramos también que pasan cuando pasan entre medio de los músculos pterigoides laterales, y el segmento anterior está inervado por el ramo temporomaceterino, que da entonces finalmente el nervio maceterino, que si ustedes se fijan en esta imagen pasa por entre medio de los dos vientres del músculo macetero, el profundo y el superficial, que son susceptibles de observar en ecografía, y clínicamente se ubica este nervio en la escotadura mandibular un poco profundo. Si ustedes se fijan, está pasando justo por la escotadura, entonces es susceptible de ser bloqueado buscando contacto óseo y después perdiéndolo a nivel de la escotadura. O si ustedes tienen la monitorización, encontrando acá, este es el macetero superficial, este es el macetero profundo, y llevando el transductor entonces a una porción alta en relación a la escotadura mandibular para poder llegar a encontrar ese nervio en las inmediaciones. No es esto, no son las líneas, sino que es esto que estoy mostrando aquí con el cursor entre el macetero superficial y el deep masseter. Y eso permite un bloqueo casi completo del ATM.
Podría ser que algunas fibras del aurículo temporal, que mientras se está dando la vuelta acá por posterior, nos quedaran libres de bloqueo, y quizás el bloqueo de la porción posterior sea un poco más seguro para poder involucrar el aurículo temporal completo, en especial cuando lo bloqueamos desde el sector anterior, porque perdemos entonces este espacio que, si no es por difusión, pudiese no bloquear de forma completa la articulación. El nervio mandibular, no mucho que decir. Este nervio terminal nosotros podemos acceder muy fácilmente intraoral, sin embargo está aquí oculto entre algunos de los músculos faciales, y se puede también seguir bajo la misma distribución que de la que habíamos hablado respecto a las imágenes hiperecogénicas que dan las corticales óseas. Un pequeño apartado, por ejemplo, a propósito del bloqueo del nervio glosofaringeo, hay algunas glosodinias y algunos síndromes que ya han sido descritos desde hace un montón de tiempo a propósito de la neuralgia del nervio glosofaringeo. Es una neuralgia compleja que también responde a medicamentos, pero que sí se beneficia del bloqueo del nervio glosofaringeo. Un bloqueo complejo porque el nervio glosofaringeo sale del cráneo junto con el nervio vago y junto con la vena yugular interna y con el frénico. Entonces, son sectores más bien profundos. Por suerte hay algunos reparos anatómicos. Aquí está el transductor puesto justo en el ángulo mandibular y bajo el pabellón auricular, en busca de dos hitos anatómicos óseos, que sería esta mandíbula y el proceso estiloide. Entonces, entre el proceso estiloide y la mandíbula se traza una línea que permitiría entonces seguir el paso de la aguja de forma relativamente segura, pasando por algunos vasos importantes, pero llegando a depositar, como se ve acá, en el sector posterior al agujero estilomastoideo, al proceso estiloide, el anestésico local. El agujero estilomastoideo está más posterior y da el paso al nervio facial, por lo tanto también es complejo. Esto requiere, en realidad, es un proceso más complejo que tiene que hacerse en equipo con anestesiología, entre otras cosas. Sin embargo, existe, se puede hacer, y es una herramienta muy eficiente para tratar la neuralgia del nervio glosofaringeo. Respecto a los nervios cervicales, muy cortito, y ya voy a ir terminando, parte de la dependencia de la cara o del dolor de cabeza y cuello tiene relación con la inervación de los nervios cervicales, en especial de C1 a C3. Los ramos anteriores dan inervación a través del plexo cervical, sensitivo y motor a toda la porción anterior, y estas divisiones posteriores dan inervación sensitiva y motora a el segmento posterior del cuello y nuca. Es interesante saber que se comportan un poco distintos. Si ustedes se recuerdan, además de la información que entra aquí por el asta posterior, ¿cierto? La información sensitiva que viene desde el asta posterior y que después va a los efectores por el asta anterior. Además existe la información autónoma, simpática, que se comunica con el ramo comunicante blanco hacia la cadena simpática lateral o anterior, prevertebral, y que puede comunicarse a través de esta misma, subiendo y bajando por niveles. Ustedes saben que las aferencias o que la información autónoma llega incluso a nivel torácico, o que proviene incluso de niveles torácicos, es la que llega a la cabeza. Por lo tanto, eso también da fundamento a algunos de los bloqueos más complejos, como el del ganglio cérvico-torácico o ganglio estriado. Es importante tener eso en consideración. Uno de los nervios que se busca bloquear bastante es el nervio auricular mayor. Este nervio es más bien sensitivo, que sale a nivel del cuello sobre el esternocleidomastoideo y corre para dar entonces inervación al ángulo mandibular y un poco al sector parotídeo. Es un nervio que se ha descrito harto en la literatura porque tiene muchos usos a nivel quirúrgico. Es un nervio que se utiliza para poder hacer trasplantes y reconexiones como injerto nervioso, dependiendo fundamentalmente de su grosor, que tiene un diámetro como de 1.4 milímetros, y es súper transportable, es sacrificable. Entonces, gracias a eso tenemos muchos estudios que permiten la ubicación topográfica de este nervio, que a nosotros el nervio periférico nos sirve mucho. Hay dos formas de encontrarlo. Este es un estudio que habla acerca de su ubicación a nivel posterior, del borde posterior del esternocleidomastoideo. En el 100% de los especímenes disecados, el nervio se encontraba en el tercio medio del esternocleido cuando se dividía en 3 tercios.
más del 60% estaban en la porción superior de una división media del esternocleido, y un tercio en la división inferior, pero siempre en el tercio medio. Este estudio permite su ubicación, o los hitos anatómicos que permiten su ubicación a nivel anterior, y se traza una línea entre el proceso mastoides y el ángulo de la mandíbula, y ahí el nervio siempre se encuentra en el tercio medio. Generalmente no se bifurca a ese nivel aún, ¿ya? También es bien interesante, hay algunas sí, complicaciones de este nervio, como por ejemplo que el punto de salida de este nervio está en directa relación con el nervio accesorio que inerva motor el trapecio y el esternocleido, por lo tanto podéis haber una parálisis transitoria. Está la vena yugular, vena yugular externa pasando por encima del esternocleido, y por supuesto los nervios superficiales que van a inervar los segmentos más anteriores a nivel sensible. Hay algunas variaciones respecto a la cantidad de inervación que depende en el pabellón auricular del auricular mayor respecto al occipital menor, y en general la mayor distribución es en esta que les estoy mostrando, que es 2/3 del pabellón auricular por el auricular mayor, hasta un 60%. La técnica ecográfica es muy sencilla porque se puede observar el esternocleido mastoideo, si ustedes se fijan, y aquí arriba se puede observar el nervio auricular mayor pasando, y se puede seguir entonces hasta hacer el bloqueo con muy poquito anestésico local, depositarlo directamente. Eso, respecto al occipital mayor y menor, en general los reparos clínicos son la protuberancia occipital externa y el borde posterior y el proceso mastoide. Se traza una línea en el primer tercio de medial a lateral, generalmente se encuentra el nervio y la arteria. La arteria es palpable, y siempre a medial de la arteria se encuentra el nervio occipital mayor, por lo tanto es una forma fácil de realizar este bloqueo de forma clínica. Es importante esta división que yo les mencionaba respecto a el tejido del scalp y a la emergencia de estos nervios respecto al cuello, porque aquí en el cuello nosotros podemos pasar de largo y encontrarnos, caer incluso en el foramen magno. Así que es importante hacerlo de forma segura, siempre buscando contacto óseo. Y no es profundo, por lo tanto son algunos milímetros superficiales. Si estamos más profundos, es muy probable que estemos fuera de los reparos anatómicos y que estemos en cuello, entonces tenemos que retirar la aguja rápidamente. Pues si encontramos un tejido o un líquido blanco, podría ser líquido cerebroespinal, y si encontramos aire, podría ser incluso que estemos en una cavidad aérea. Eso. Y a propósito del ganglio simpático cérvico-torácico o ganglio estrellado, simplemente darle algunas nociones. Este es uno de los bloqueos más complejos que hay de nervio periférico, porque es un bloqueo profundo, en general se hace en pabellón central, con anestesia, y en general es de dominio más bien en conjunto con anestesiología. Es interesante conocer que este ganglio cérvico-torácico es la fusión del primer ganglio torácico y el ganglio simpático cervical inferior. Entonces está presente como en el 80% de las personas, y se ubica muy, muy en relación entonces a los músculos prevertebrales aquí arriba, y se ubica en la lámina profunda, de la fascia profunda. Por lo tanto, es un bloqueo profundo. Pasamos por grandes vasos del cuello, aquí la arteria carótida común en este caso, la vena yugular, y en los músculos escalenos, el músculo escaleno anterior, el plexo braquial, además de todo el resto de las estructuras. Por lo tanto, tiene muchas complicaciones. Se ha descrito neumotórax, porque si ustedes se fijan, las pleuras se ubican muy cerca. Se han descrito lesiones faringias, síndrome de Horner persistente, que afecta entonces, que cursa con tosis, hay colapso cardiovascular por bloqueo del nervio frénico, que si ustedes se acuerdan, inerva el músculo. Bueno, ya saben a qué me refiero. Y bueno, en términos prácticos es bien complicado. Así que la verdad es que tiene que ser planificado. Hay abordajes anteriores y abordajes posteriores. Este es un ejemplo nomás donde el transductor se ubica en lateral y se trata de bypassear el compartimento vascular de una forma lateral. También puede haber bloqueo al nervio vago. Si se bloquea el nervio vago y los laringeos recurrentes, puede haber apertura persistente de las cuerdas vocales, y eso requiere una intubación
más bien inmediata. Es un bloqueo complejo, entonces hay que saber finalmente que muchas veces hay un límite respecto al quehacer y que se requieren equipos para poder realizar estos procedimientos. Ahora, este bloqueo es bien exitoso no solo para dolor facial, sino para una serie de condiciones, incluso se ha descrito que pudiese ayudar a los síncopes que son mediados por el sistema simpático o el sistema nervioso autónomo. Algunas condiciones cardiogénicas, entonces, bueno, en términos prácticos, aquí ya nos vamos muy en profundidad. Yo creo que eso es más o menos todo lo que debiésemos saber. Es harto, pero es harto y además que cada uno de estos temas se habla en específico y se prepara de acuerdo al contexto local. Lo importante es que entendamos que finalmente es necesario intervenir, o sea, si es necesario intervenir en los pacientes, tenemos que conocer las características propias de los fármacos que nos permitan conocer los efectos terapéuticos y entenderlos dentro de lo que se puede. Sin embargo, muchas veces este entendimiento va más allá de lo que se sabe. Las complicaciones sistémicas de la intervención tienen que ser de dominio completo de la persona que interviene. La monitorización del efecto sistémico yo creo que es obligación en bloqueo de nervio periférico, y en las características específicas de cada técnica, no importa la técnica que se utilice, es necesario conocer la morfología de todas formas, la distribución topográfica, en especial en el territorio de intervenir, es necesario estudiar al paciente de forma específica con todas las herramientas que tengamos y utilizar todas las herramientas para monitorizar que tengamos disponibles, en las que se tenga más confianza, la fluoroscopía, la ecografía, la neuromonitorización, lo que sea. Sin embargo, es necesario utilizar todo lo que uno tenga disponible para disminuir la dosis y para hacer el procedimiento un poco más seguro. Yo creo que con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias en realidad por la invitación y por supuesto dejo mi correo para quienes quieran escribirme y conocer más al respecto. Yo también les dejo la presentación para que ustedes dispongan, y lo que yo creo que es relevante y lo que a mí me tiene bien motivado es que estoy trabajando para poder conseguir un financiamiento para poder realizar la construcción y validación de un simulador que pudiese ayudarnos al entrenamiento de todos nuestros profesionales en las técnicas de bloqueo de nervio periférico, que yo creo que nos hace falta, que estamos al debe, y sería un tremendo aporte yo creo que para todos los profesionales, en especial para los especialistas en TTM que ya hacen esto, o sea, si lo hacen mejor, bueno, yo creo que suma. Y también para cumplir con la responsabilidad que tenemos como profesionales de estar lo mejor entrenado posible para hacernos cargo de los procedimientos y de las complicaciones que pudiesen presentarse, que si bien son bajas, es una cosa de responsabilidad. La cancha, la competencia es dispar, porque los profesionales que se dedican a eso también son muy, muy entrenados, por lo tanto nosotros no podemos quedarnos atrás. Muchas gracias. Muy interesante la exposición, ¿cierto?, acerca de estos bloqueos de nervios periféricos. Creo que, como tú bien dices, estamos al debe, ya, porque uno aprendió claramente sin simulación. Muchos de nosotros yo creo que no tenemos, ¿cierto?, la experiencia ni la expertise tampoco de utilizar ecógrafos, ¿cierto? Y son pocos los lugares donde uno se puede entrenar, ¿cierto?, con ecografía. Son aparatos caros y generalmente están en clínica. Por lo tanto, lo que tú mencionabas, si tú estás haciendo, ¿cierto?, un proyecto de simulación, bienvenido sea, porque igual nos va a permitir, ¿cierto?, realmente saber dónde estamos, ¿cierto?, sin tener mayores daños.
Así que me encuentro súper interesante y que, como decía, estamos todos al debe, por lo tanto tenemos que implementarlo, ¿cierto?, en las diversas universidades y sobre todo en aquellas universidades que se están realizando posgrados en relación a tanto a cirugía como a la cirugía maxilofacial, obviamente, como a lo que es TTM, ¿cierto? La utilización, ¿cierto?, también de ecoguiación para toxina botulínica, para la infiltración, ¿cierto?, a nivel de la articulación con ácido hialurónico, saber dónde se está inyectando. Así que también es una guía también con respecto a todo este mundo, ¿cierto?, que son las infiltraciones en general, como para darle un marco más amplio a esto. Con respecto, ¿cierto?, a las cosas que tú hablaste, interesante saber, por ejemplo, una de las preguntas que tenemos es que nosotros utilizamos una diversidad de distintos anestésicos, ¿cierto?, locales, de los cuales también se habla mucho de la miotoxicidad o de la toxicidad finalmente con respecto a esto. Quería saber si tú tenías alguna información con respecto a cuál, ¿cierto?, es el mejor anestésico que uno tenga la cualidad, ¿cierto?, de tener la menor toxicidad y que tenga también a su vez el mejor tratamiento en cuanto al rendimiento, por ejemplo, para el dolor crónico. Mira, es interesante tu pregunta. El sesgo que hay a propósito de eso es la cantidad de estudios, porque muy claramente la lidocaína es la que es el top one en términos de la cantidad de estudios que tiene. Claro. Claro, sin embargo, por lo mismo también se ha visto asociada a un poco más de efectos tóxicos, pero es directamente relacionado con la cantidad de estudios que hay al respecto. Por lo tanto, yo no tengo esa respuesta, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que mientras mayor es la concentración, más es la probabilidad de que se genere el efecto tóxico. Y lo otro que te puedo decir es que hay algunos anestésicos, como los de larga duración, que se han asociado más a toxicidad, como la bupivacaína, ¿ya? Pero al mismo tiempo uno pone en la balanza el tiempo de anestesia frente al uso de este anestésico local. Eso es lo que tengo por ahora. Habría que revisar, sería interesante buscar si es que hay... El problema es la vasta literatura no para un procedimiento en específico, sino que son tantos procedimientos de los que hablamos hoy día y muchos más, como tú bien dijiste. O sea, no solamente está la infiltración de los nervios, hay todo un tema respecto a la infiltración de los músculos, a la infiltración de la articulación propiamente tal, donde también la ecoguía tiene algo que decir. Bueno, yo creo que tenemos que verlo, pero al menos la dosis está directamente relacionada con la toxicidad del anestésico local. Sin embargo, son seguros, son seguros. Hay que tratar de disminuir la dosis, pero la toxicidad se ha visto y se ve, y nosotros hemos visto, incluso a propósito no de esta charla, pero sino de cirugía, hemos visto algunos casos de toxicidad local que se han dado con anestésicos como tirocaína y que no están asociados, sino que son reportes de casos. No es que el anestésico se haya asociado más, sino que sucedió así, ¿no? Eso. Otra consulta, y es con respecto un poco también al tratamiento que uno hace. ¿Cuál es la frecuencia finalmente con el cual uno debiese, ¿cierto?, realizar estas diferentes infiltraciones para que el paciente claramente, uno, comienza a tener un alivio y que después, ¿cierto?, también a las distintas teorías, ¿cierto?, que también tiene el uso de anestésicos locales, y no solamente, ¿cierto?, bloquear el influjo de información sensitiva, sino que también la otra parte que tiene que ver con los proinflamatorios, o sea, antiinflamatorios en este caso. Claro. Se ha visto que en estudios que es semanal, que la infiltración semanal de anestésico local por incluso hasta 12 semanas puede traer beneficios respecto al dolor en términos generales. Eso dicen los metaanálisis. Y la experiencia, por supuesto, aquí en este tipo de trabajo, la experiencia clínica de cada equipo también vale, por lo tanto habría que saber qué opinan, pero la literatura habla de infiltraciones semanales. Podrían tener beneficios en el tratamiento del dolor, por supuesto, en los casos en que el anestésico local está indicado en específico en neuralgia, generalmente neuralgias atípicas o de difícil manejo. Mira, esas son las dos preguntas que yo tenía, ¿cierto? Darte muchas las gracias, primero que nada, por tu buena disposición, por esta exposición extensa, pero a la vez también muy nutritiva para nosotros.
Para los que están, ¿cierto?, a través del streaming, vamos a dejar abierta también la posibilidad a través del chat de realizar sus propias preguntas para poder, ¿cierto?, finalmente dar finalización a la charla. Para aquellos participantes, ¿cierto?, que se anotaron para rendir una prueba final, se les enviará después de la discusión que haya con respecto a las diversas preguntas en el chat, se les enviará, ¿cierto?, la prueba y van a tener alrededor de 12 horas para poder contestarla y reenviarla, ¿ya? Así que muchas gracias nuevamente, Andrés, Muchas por gracias. tu disponibilidad, ¿ya? Y eso, muchas gracias. Bueno, gracias.